Marco, un hombre de la edad dorada, había cultivado la tranquilidad en su rutina diaria. Sus mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el murmullo de las noticias en la radio, mientras el sol se colaba por su ventana, prometiendo un nuevo día de paz. Había dedicado una vida entera a su trabajo y ahora cada momento libre era un tesoro. Sin embargo, esa preciada serenidad comenzó a fracturarse, no por el bullicio de la ciudad, sino por un sonido mucho más íntimo y desgarrador que provenía de la casa de al lado. Eran gritos agudos y desesperados, seguidos de un silencio pesado, que se repetían con una frecuencia alarmante. Al principio, Marco trató de ignorarlos, atribuyéndolos a las discusiones normales que surgen en cualquier hogar. Pero los gritos no eran normales. Tenían un matiz de angustia que no podía ser confundido con una simple disputa doméstica. Eran los lamentos de una madre y los reproches airados de un hijo, que cada noche, al caer la oscuridad, convertían el hogar vecino en un escenario de dolor y desesperación. Las primeras semanas, el ruido era esporádico, una interrupción aislada que Marco intentaba disculpar. Pero poco a poco, los gritos nocturnos del joven, Daniel, dirigidos a su madre, Elena, se volvieron una constante, un reloj cruel que marcaba el paso de las horas en la quietud de la noche. Marco, desde el confort de su salón, no podía evitar escucharlos, y cada vez le resultaba más difícil abstraerse de la realidad que se desarrollaba al otro lado de su pared. Aquello ya no era una simple discusión, era un patrón, un eco de sufrimiento que resonaba en la calle. ¿Alguna vez has sido testigo silencioso de algo que te desgarró el alma? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque a veces el primer paso es solo escuchar. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la rutina de los gritos se afianzó, sembrando una inquietud creciente en el corazón de Marco. Era una melodía sombría que se colaba por su ventana abierta, silenciando la propia paz que tanto valoraba. La rutina del dolor se había instalado en la casa de al lado, y con ella una sombra de malestar en la vida de Marco. Cada anochecer, una expectativa tensa se apoderaba de él, aguardando el inevitable estallido. Ya no eran solo gritos, sino una sinfonía de reproches, súplicas y a veces el sonido inequívoco de objetos que se estrellaban contra el suelo. Era como si una tormenta silenciosa se desatara tras aquellas paredes y él, Marco, era un espectador forzado en la primera fila. Al principio, su instinto fue el de cualquier vecino: no inmiscuirse, respetar la privacidad ajena, cerrar las ventanas y subir el volumen de la televisión. Pero esa estrategia de evitación era cada vez más insostenible. El sonido de los cristales rotos, el llanto ahogado de Elena, la madre, que lograba filtrarse incluso a través del hormigón, perforaban la barrera de su indiferencia autoimpuesta. Era un eco de sufrimiento tan palpable que se incrustaba bajo su piel. La inquietud de Marco se transformó lentamente en una punzada constante en el pecho, una sensación de desasosiego que no lo abandonaba ni de día ni de noche. Recordaba las caras de Elena y Daniel, a quienes veía esporádicamente por el barrio. Una mujer de aspecto frágil y un joven con una mirada que a veces le parecía perdida, a veces llena de una furia contenida. Aquella imagen de ellos en la calle, con sus sonrisas forzadas y sus gestos distantes, contrastaba brutalmente con el infierno sonoro que desataban en la intimidad de su hogar. La lucha interna de Marco era palpable. ¿Hasta dónde llegaba el derecho a la privacidad? ¿Y dónde comenzaba la obligación moral de un ser humano para con otro? La ley de no inmiscuirse, tan arraigada en la sociedad, comenzaba a sentirse como una camisa de fuerza, asfixiando su conciencia. La incomodidad había mutado en una preocupación genuina y persistente, un nudo en el estómago que amenazaba con desatar una cadena de eventos irrevocables. Con cada noche que pasaba, la preocupación de Marco crecía, tejiendo una red invisible de observación alrededor de la casa vecina. La luz de su dormitorio, siempre encendida hasta altas horas, se había convertido en una suerte de faro en la oscuridad, una señal silenciosa de que el drama se seguía desarrollando. Marco empezaba a prestar atención a los pequeños detalles, a las sombras que se proyectaban en la ventana del salón, a las figuras que se movían con prisa o con una lentitud agotada. No era un espionaje malintencionado,
sino la consecuencia natural de una inquietud que ya no podía contener. Un día, mientras regaba sus plantas, vio a Elena salir de su casa. Su cabello, antes cuidado, parecía menos arreglado, y sus hombros, caídos, delataban un peso invisible. Llevaba unas ojeras profundas que no conseguía disimular ni con el maquillaje más sutil, y su mirada, cuando se cruzó con la de Marco por un instante, era la de alguien que carga con un secreto pesado. Poco después, Daniel, el hijo, salía a la calle. Su postura era diferente a la de su madre, más erguida, desafiante, aunque en sus ojos se asomaba a veces un destello de melancolía que Marco no pudo evitar notar. La interacción entre ellos, cuando coincidían en el portal o en la panadería, era tensa, marcada por silencios incómodos y frases cortas, casi monocordes. No había la calidez que Marco recordaba de otras familias, sino una frialdad que parecía querer cubrir un abismo. Esos pequeños indicios, esas piezas de un rompecabezas incompleto, alimentaban la creciente sospecha de Marco. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No eran simples discusiones, sino una dinámica de sufrimiento constante que se manifestaba en el cuerpo y el espíritu de Elena. Los gritos que Marco escuchaba por la noche eran solo la punta de un iceberg de dolor que se extendía mucho más allá de lo que él podía ver o entender desde su ventana. La barrera del miedo era infranqueable para Marco. Era un muro invisible, pero inquebrantable, que lo separaba de la casa de al lado. ¿Qué derecho tenía él, un simple vecino, a entrometerse en la vida privada de otra familia? La sociedad, con sus códigos no escritos, le había enseñado que la línea entre la preocupación y la intromisión era delgada y peligrosa. Se repetía a sí mismo que cada casa era un mundo, que los problemas internos debían resolverse en la intimidad, sin la mirada juzgadora de extraños. Pero las voces, los golpes, el llanto de Elena, cada vez más frecuentes y violentos, erosionaban esa convicción con una fuerza demoledora. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Y si intervenía y empeoraba las cosas? ¿Y si su ayuda, bien intencionada, se convertía en una fuente de más problemas para Elena o incluso para él mismo? El miedo a las represalias, a la confrontación, a ser malinterpretado, lo paralizaba. El peso de la inacción, sin embargo, empezaba a ser mucho más pesado que el miedo a equivocarse. Marco sentía cómo la culpa se le incrustaba en el alma con cada nuevo grito, con cada silencio posterior que le helaba la sangre. No podía seguir siendo un mero espectador, un consumidor pasivo del sufrimiento ajeno. La imagen de Elena, con su mirada extraviada y sus hombros caídos, se le aparecía en sus sueños, reprochándole en silencio su pasividad. La comodidad de su hogar se había vuelto una jaula de oro, prisionero de su propia indecisión. Cada vez que escuchaba los gritos, se preguntaba si no estaba traicionando un principio fundamental de la humanidad, la obligación de ayudar a quien sufre. La idea de que su silencio era, en cierto modo, una forma de complicidad, comenzó a carcomerlo. Era una lucha interna que lo agotaba, una batalla entre la inercia del no hacer y el imperativo moral de la acción, empujándolo hacia un camino desconocido y arriesgado. Una noche, la voz interior de Marco se hizo innegable, resonando con más fuerza que los propios gritos que perforaban la quietud. Esa noche en particular, la violencia verbal que emanaba de la casa de al lado alcanzó un crescendo insoportable. Las palabras de Daniel, cargadas de un desprecio que Marco nunca antes había oído, se incrustaron en su mente, seguidas de un estruendo que sugería algo más que un objeto cayendo. El llanto de Elena se volvió un lamento desgarrador, un gemido de dolor tan profundo que le erizó la piel. Marco se levantó de la cama, impulsado por una urgencia que no podía controlar. Su corazón latía con furia, no solo por la indignación, sino por la impotencia que lo consumía. Quería hacer algo, cualquier cosa, para detener aquello. Sus puños se cerraron, una mezcla de rabia y desesperación. Pero, ¿qué podía hacer un hombre solo, ya entrado en años, contra la furia desatada en un hogar ajeno? La impotencia se transformó en una frustración corrosiva. Caminó de un lado a otro en su salón, sintiendo que cada paso era una huida de la realidad, pero no podía huir del eco de esos gritos en su cabeza.
La voz de su conciencia, antes un murmullo, ahora era un grito ensordecedor que le decía que no podía seguir siendo un mero espectador. No era solo la vida de Elena lo que estaba en juego, sino su propia integridad moral. ¿Podría volver a mirarse al espejo sabiendo que había permanecido impasible ante tanto sufrimiento? La respuesta era un rotundo no. Se dio cuenta de que su pasividad ya no era una opción. Era hora de cruzar la línea invisible que separaba al testigo del actor, al observador del interventor. La idea de una acción, aunque todavía difusa, empezó a gestarse en su mente. No sabía qué ni cómo, pero la resolución de hacer algo se había arraigado en su ser, con la fuerza de una convicción inquebrantable. Después de aquella noche crítica, el insomnio se apoderó de Marco. La imagen de Elena, la fragilidad en sus ojos, el eco de sus sollozos, no lo dejaban en paz. Sentía la necesidad imperiosa de actuar, pero la forma en que lo haría seguía siendo un enigma. ¿Confrontar a Daniel? Demasiado peligroso. ¿Hablar con Elena? Probablemente ella negaría todo por miedo. La impotencia lo llevaba a buscar soluciones en las profundidades de sus pensamientos, en los recovecos de su experiencia. Navegaba por internet, buscando información sobre violencia doméstica, sobre cómo intervenir como vecino, sobre los pasos legales, si los hubiera. Cada artículo que leía solo confirmaba la gravedad de la situación y la dificultad de probarla. Fue entonces, en medio de esa desesperada búsqueda, cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una chispa que se encendió en la oscuridad de su dilema. La idea de grabar. Al principio le pareció intrusiva, casi vil. ¿Convertirse en un espía? Pero no se trataba de una trampa, sino de una necesidad. ¿Cómo podría probar lo que escuchaba si no tenía una evidencia tangible? Su palabra contra la negación, contra el miedo de Elena. Una grabación, pensó, no mentiría. Sería la verdad cruda, innegable, que pudiera presentar a las autoridades si llegaba el caso, o que le permitiera a él mismo entender mejor la magnitud del problema. No era un acto de venganza, sino una forma de armarse con la verdad, un paso cauteloso, casi desesperado, pero que sentía como el único camino posible. Desempolvó una vieja grabadora de voz, de esas que usaba para sus notas personales, y empezó a probarla, familiarizándose con sus funciones. Se sentía como un detective aficionado, un papel incómodo para un hombre que siempre había valorado la simplicidad de la vida. Pero la situación demandaba medidas extraordinarias, y Marco estaba dispuesto a cruzar esa frontera por la justicia. Un día soleado, mientras Marco paseaba por el barrio, se encontró con Elena en la panadería. Ella estaba eligiendo pan, con la mirada fija en las barras, como si el mundo exterior no existiera. Marco sintió un nudo en el estómago. ¿Era este el momento? ¿Debía intentar un acercamiento? Se armó de valor y se acercó a ella, ofreciéndole una sonrisa cordial. «Buenos días, Elena», dijo con voz suave. Ella levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de Marco. En esa breve interacción, en el fugaz intercambio de miradas, Marco percibió algo más allá de la mera cortesía. Vio un océano de tristeza, de agotamiento, de una vulnerabilidad tan profunda que le encogió el corazón. Había miedo en sus ojos, un miedo que iba más allá de la timidez natural. Parecía que el peso del mundo entero recaía sobre sus hombros, y la alegría, si alguna vez la tuvo, había sido reemplazada por una sombra perpetua. Marco intentó establecer una conversación casual, un pequeño comentario sobre el buen tiempo o el pan recién horneado, pero Elena se mostró evasiva. Sus respuestas eran monosílabas, su voz apenas un susurro. No había en ella el brillo de una persona que disfruta de un día cualquiera. Su energía parecía drenada, su espíritu apagado. Marco, un hombre observador y empático, no necesitó más para confirmar sus sospechas. No eran solo los gritos lo que revelaba la situación, sino la propia persona de Elena, su lenguaje corporal, la forma en que su vida parecía haberse reducido a la mera supervivencia. Esta interacción, aunque breve y superficial, le proporcionó a Marco una comprensión más profunda de la complejidad humana que se escondía detrás de las paredes de la casa de al lado.
Elena no era solo la víctima de los gritos, era una persona cuyo mundo se había desmoronado y cuya lucha silenciosa era tan elocuente como los gritos que Marco escuchaba en la oscuridad. Marco no solo observaba a Elena, su mirada también se posaba en Daniel, el joven iracundo que parecía desatar toda su furia en la intimidad del hogar. Lo veía por el barrio, a veces con amigos, otras veces solo, con una mochila al hombro, en dirección a lo que parecía ser su universidad o trabajo. Y lo que Marco veía le desconcertaba. Daniel no encajaba en el estereotipo de un maltratador, no tenía el aspecto de un delincuente, ni la mirada desafiante que a menudo se asocia con la agresión. Era un joven de aspecto normal. Incluso, en ocasiones, su rostro mostraba una expresión pensativa, casi triste, como si cargara con su propio dolor invisible. En la calle, era educado. Saludaba a los vecinos con un asentimiento de cabeza. E incluso, en un par de ocasiones, ayudó a una vecina mayor a subir la compra. Esta imagen pública contrastaba violentamente con el tormento que desataba tras las puertas de su casa. La observación de Daniel le hizo dudar a Marco, al menos por un instante. ¿Era maldad pura lo que se escondía detrás de esos gritos? ¿O había algo más profundo, una herida interna que se manifestaba de forma tan destructiva? Marco había conocido a muchas personas a lo largo de su vida y sabía que la complejidad humana rara vez se ajusta a etiquetas simples. Daniel parecía ser un reflejo de esa complejidad, capaz de cortesía y al mismo tiempo de una ira incontrolable. Esta dicotomía perturbaba a Marco. Le hacía ver que el problema no era simplemente blanco o negro, sino una maraña de grises. La imagen del hijo que grita comenzaba a fracturarse en su mente, dando paso a la posibilidad de que Daniel fuera, en sí mismo, un ser atormentado, un joven que no sabía cómo manejar sus propias emociones o quizás que estaba repitiendo patrones de dolor aprendidos. Entender esto no justificaba sus acciones, pero sí le daba una perspectiva más matizada de la tragedia que se desarrollaba. La máscara social que Daniel y Elena portaban en público era una obra de teatro silenciosa, meticulosamente orquestada para mantener la ilusión de normalidad. Marco, con sus ojos ahora agudizados por la preocupación, comenzó a notar cada detalle de esta actuación. En la calle, Daniel era la imagen del hijo atento, aunque distante, que ayudaba a su madre con las bolsas de la compra o le abría la puerta del coche. Sus gestos eran correctos, sus palabras superficialmente amables. Nadie, al verlos en el supermercado o paseando por el parque, habría sospechado el infierno que se desataba a puertas cerradas. Elena, por su parte, hacía un esfuerzo sobrehumano por ocultar las marcas del sufrimiento. Las ojeras que Marco había percibido de cerca eran cuidadosamente maquilladas. Los gestos de temor que a veces asomaban en su rostro eran rápidamente reemplazados por una sonrisa forzada. La fachada de normalidad que la familia intentaba mantener para el mundo exterior era casi perfecta, un escudo contra la curiosidad ajena. Pero para Marco, que había escuchado la cruda verdad, esta hipocresía del silencio era aún más perturbadora. Era un reflejo de la presión social que obliga a las víctimas y, en ocasiones, a los agresores a mantener las apariencias, a negar la realidad del abuso. El miedo al qué dirán, la vergüenza, la esperanza de que las cosas cambien por sí solas, todo contribuía a este elaborado engaño. Marco se daba cuenta de que, bajo esa superficie pulcra, se ocultaba una herida profunda que nadie se atrevía a tocar. El silencio de la comunidad, de los otros vecinos que quizás intuían algo, pero preferían mirar hacia otro lado, se sumaba a esta complicidad pasiva. Era un recordatorio sombrío de cómo, a menudo, la sociedad se convierte en un testigo mudo del dolor, atrapada entre la cortesía y la cobardía, incapaz de romper el ciclo del abuso. Con la grabadora en mano, Marco inició una nueva y dolorosa fase de su vigilancia. Las primeras grabaciones eran confusas, una amalgama de sonidos amortiguados por las paredes, donde los gritos de Daniel se mezclaban con los lamentos de Elena y el estruendo de objetos cayendo. No eran pruebas claras, pero eran el comienzo de algo. Cada noche, con el corazón encogido, colocaba el dispositivo cerca de la pared que compartía con la habitación de al lado, esperando, temiendo, lo que capturaría. Y con el paso de los días,
la calidad de la evidencia mejoró, no por un avance tecnológico, sino por la escalada de la tensión. La frecuencia de los incidentes aumentó y con ella la intensidad de los gritos. Las palabras de Daniel se hicieron más audibles, más crueles, cargadas de una ira que ahora no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. Las grabaciones se convirtieron en un registro sonoro del deterioro progresivo de la situación. Marco podía distinguir ahora el tono de voz de Daniel, el desprecio en sus palabras, la desesperación creciente en la voz de Elena. Era como escuchar un relato minuto a minuto de un naufragio emocional. Cada archivo de audio era una nueva punzada en el alma de Marco, un testimonio irrefutable de la injusticia que se vivía al lado. Al revisar las grabaciones, Marco sentía cómo la angustia se apoderaba de él. El miedo que antes lo había paralizado empezaba a transformarse en una determinación fría y calculadora. Ya no eran suposiciones o intuiciones, era una realidad documentada. Las grabaciones eran una carga pesada, una responsabilidad que crecía con cada nuevo incidente registrado. Y con esa carga venía la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. El silencio había sido roto, no solo por los gritos, sino por la decisión de Marco de capturarlos. Marco ahora poseía horas de grabaciones, un archivo sonoro del dolor y la agresión que se extendía en la casa vecina. Ya no eran solo gritos indistinguibles. Con el tiempo, había logrado capturar conversaciones, monólogos de Daniel cargados de reproches y humillaciones y las súplicas rotas de Elena. El tono, las palabras exactas que el hijo usaba para denigrar a su madre, el temor palpable en cada respiración de ella. Todo estaba allí, registrado con una fidelidad que helaba la sangre. Marco se sentaba en su salón, con los auriculares puestos, escuchando el horror repetirse. Era una experiencia devastadora, un viaje al corazón de la miseria humana. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado en un principio. Lo que antes consideraba una discusión fuerte era, en realidad, la grabación de aquella noche se convirtió en un eco atronador en la pequeña sala de estar de Roberto. No eran solo gritos, eran palabras, eran súplicas ahogadas, un torrente de manipulación cruel y miedo puro que se colaba por las paredes. Las voces de Marcos y Laura, antes distorsionadas por la distancia y la vergüenza, ahora eran nítidas, innegables. Cada inflexión, cada silencio cargado, cada sollozo que se cortaba abruptamente, pintaba un cuadro de una realidad mucho más oscura de lo que él jamás habría osado imaginar. El aire en su propia casa se sentía denso, pesado con la verdad que acababa de capturar, una verdad que no podía ignorar. Su corazón latía con una mezcla de indignación y una profunda tristeza por Laura, quien vivía en esa prisión invisible a pocos metros de él. La cinta, que antes era una herramienta para buscar una respuesta, ahora era una carga moral aplastante. ¿Qué se hace con una verdad así? ¿Cómo se aborda un abismo tan profundo sin caer en él? La responsabilidad de lo que había escuchado, de lo que ahora sabía con certeza, pesaba más que cualquier preocupación por su propia privacidad o la de sus vecinos. No era solo un sonido, era un testimonio, y él, sin quererlo, se había convertido en su guardiario. Aquella noche fue un torbellino de pensamientos febriles. Roberto se sentó junto a la grabadora, escuchando fragmentos una y otra vez, buscando alguna explicación, alguna fisura en la narrativa de horror que se desplegaba. Pero no había atenuantes. La crueldad era patente. La sumisión de Laura, desgarradora. Recordó los encuentros casuales en el portal, las sonrisas forzadas de ella, la mirada esquiva de Marcos, siempre un paso por delante, siempre controlando la conversación. Las piezas del rompecabezas de los últimos meses, que antes solo habían formado una imagen borrosa de problemas de pareja, ahora encajaban con una claridad brutal en un patrón de abuso sistemático. El sueño le eludió, reemplazado por la implacable certeza de que no podía volver a la normalidad. La idea de despertar al día siguiente y pretender que nada había ocurrido, que esos gritos no eran una llamada de auxilio que él había interceptado, le resultaba intolerable. La vida en el vecindario ya no era tranquila, se había convertido en un campo de batalla emocional, y él, el vecino silencioso,
Había sido arrastrado a la primera línea, con una prueba irrefutable en sus manos. Con la llegada del amanecer, la decisión de actuar se solidificó, aunque la forma de hacerlo seguía siendo un laberinto. Sabía que no podía confrontar a Marcos directamente. Eso solo agravaría la situación y pondría a Laura en mayor peligro. Necesitaba consejo, una perspectiva externa que no estuviera teñida por el miedo o la cercanía. Pensó en Elena, una vieja amiga que trabajaba en servicios sociales, una mujer con un corazón enorme y una mente aguda para las complejidades humanas. Con sumo cuidado, ideó un escenario hipotético. Imagina que un amigo tuyo, Elena, descubre que un vecino está sufriendo en silencio. ¿Qué harías? ¿Cómo podrías ayudar sin empeorar las cosas? La voz de Elena, serena y experimentada, le ofreció pautas claras, resaltando la importancia de la discreción, la recopilación de pruebas y, sobre todo, la necesidad de involucrar a profesionales. Su consejo no solo validó las intuiciones de Roberto, sino que le proporcionó una hoja de ruta, un rayo de luz en la oscuridad de su dilema. Con el aliento de Elena resonando en sus oídos, Roberto comprendió que la intervención debía ser tan estratégica como compasiva. Su prioridad era la seguridad de Laura y la eficacia de la acción, lo que implicaba mantener su propio rol discreto al principio. Pasó horas investigando, buscando los canales adecuados, líneas de ayuda para víctimas de violencia de género, números de servicios sociales, comisarías de policía especializadas. La burocracia, la frialdad de los nombres en una pantalla, contrastaban brutalmente con el calor de la angustia humana que había grabado. Temía que su testimonio fuera desestimado, que se percibiera como la intromisión de un entrometido, que la verdad de los gritos se perdiera en el laberinto administrativo. Cada clic, cada búsqueda, era un paso hacia lo desconocido, una incursión en un mundo donde la esperanza y el riesgo se entrelazaban peligrosamente. Pero el peso de la grabadora en su mano era el contrapeso a su miedo, el recordatorio constante de que no podía permitirse fallar. Finalmente, el dedo de Roberto se cernió sobre el botón de llamar. Era el número de una línea de ayuda nacional, una voz anónima al otro lado, entrenada para escuchar lo inaudible. Respiró hondo, su corazón golpeando como un tambor de guerra en su pecho. Cuando la voz suave y profesional contestó, un nudo se formó en su garganta. «Hola», logró decir, su voz apenas un susurro. «Necesito ayuda. Creo que mi vecina está sufriendo maltrato». Detalló lo que había escuchado, la naturaleza de los gritos, las palabras, el miedo. Explicó que había grabado algunas de esas noches, sintiendo la necesidad imperiosa de documentar la verdad. La persona al otro lado escuchó con atención, sin juicio, validando cada una de sus palabras. Le explicó los pasos a seguir, las opciones disponibles para Laura y para él, el vecino testigo. La llamada fue larga, agotadora, pero al colgar, Roberto sintió una punzada de alivio, la primera en días. Había cruzado el umbral, había entregado el testimonio. La maquinaria se había puesto en marcha, pero la ansiedad de la espera apenas comenzaba. Los días que siguieron a la llamada fueron una tortura silenciosa. Roberto se encontró atrapado en un purgatorio de espera, su mente obsesionada con cada sonido proveniente del apartamento contiguo, cada portazo, cada risa ahogada, cada silencio prolongado, era interpretado y reinterpretado en su cabeza. ¿Habían actuado ya? ¿Laura estaba bien? ¿Marcos se había dado cuenta de algo? Se culpaba por el secretismo, por no haber podido actuar antes, por la forma indirecta de su intervención, pero sabía que su método era el más seguro para Laura. Se sentía como un espectador en su propia vida, con una pantalla invisible proyectando una tragedia ajena que ahora se sentía extrañamente suya. Intentaba distraerse, leer, ver la televisión, pero su atención siempre regresaba a la pared compartida, a la esperanza de que el silencio significara paz, y no una calma antes de la tormenta. La espera no era solo inactividad, era una forma agotadora de activismo emocional, un acto de fe en un sistema que esperaba que hiciera lo correcto. En medio de la tensa espera, Roberto se volvió un observador aún más minucioso. Intentaba descifrar señales, patrones, cualquier indicio de que su llamada había tenido efecto. Al principio, no notó cambios dramáticos. Las interacciones en el portal seguían siendo las mismas. Laura, con la mirada baja,
Marcos, con su sonrisa forzada, casi desafiante. Pero con el paso de los días, una sutil alteración comenzó a manifestarse. Las luces en el apartamento de al lado se encendían y apagaban más temprano. Los ruidos nocturnos, aunque no completamente ausentes, disminuyeron en frecuencia y en intensidad. ¿Era la calma o el indicio de algo mayor? Se sentía impotente, un simple testigo, una vez más, pero ahora con la conciencia de haber activado una fuerza externa. La paradoja de su posición era palpable. Había intervenido, pero la verdadera acción estaba ahora fuera de sus manos. Solo le quedaba observar, esperar y rezar para que Laura encontrara el camino hacia su propia voz, su propia libertad. Entonces, un martes por la tarde, un golpe discreto sonó en la puerta de Roberto. No era el impetuoso de Marcos, ni el tentativo de Laura. Era un ritmo diferente, medido, profesional. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a la mirilla y vio a dos mujeres vestidas con ropa discreta, pero con una presencia que denotaba autoridad y propósito. Eran de los servicios sociales. Una de ellas sostenía una carpeta. Roberto abrió la puerta, la garganta seca. «Buenas tardes, soy Marta, y ella es mi compañera Ana. Recibimos una llamada suya hace unos días. ¿Podríamos pasar un momento?» La pregunta era una formalidad. La necesidad era evidente. Roberto asintió, invitándolas a pasar. En la intimidad de su sala de estar, sin la amenaza de oídos indiscretos, Roberto les entregó la grabadora. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme al relatar los detalles, las fechas, la desesperación que había escuchado. Era el momento de la verdad, el acto final de su testimonio. Había entregado la evidencia y con ella el peso de su conciencia. Con la evidencia en mano, los profesionales de servicios sociales procedieron con una delicadeza y una estrategia aprendidas de años de lidiar con situaciones similares. No hubo una incursión dramática ni un enfrentamiento público. Marta y Ana se presentaron en la puerta de Laura y Marcos como si fueran a realizar una visita de cortesía, una evaluación de bienestar que era parte de un programa comunitario. Un pretexto cuidadosamente diseñado para no alarmar a Marcos ni poner a Laura en una situación de confrontación directa desde el principio. La escena fue tensa, pero controlada. Marcos, siempre hábil en el arte de la simulación, intentó presentarse como un esposo ejemplar, minimizando cualquier desacuerdo como parte normal de la vida de pareja. Laura, por su parte, se mostró retraída, casi ausente, sus ojos esquivando los de los trabajadores sociales, un reflejo de años de miedo y represión. La verdad estaba allí, invisible en la habitación, esperando su momento para emerger de las sombras que Marcos había construido con tanto esmero. La resistencia de Laura a hablar abiertamente era comprensible, un testimonio silencioso del control y el terror que había vivido. Cada pregunta de las trabajadoras sociales era recibida con respuestas vagas, evasivas, o miradas asustadas hacia Marcos, quien con una sonrisa tensa intentaba responder por ella o minimizar cualquier tema delicado. Su manipulación era sutil, pero constante, una danza macabra de interrupciones, explicaciones condescendientes y negaciones veladas que intentaban deslegitimar cualquier preocupación. Marcos era un maestro en el gaslighting, haciendo que Laura dudara de su propia percepción, de su propia realidad. Las profesionales lo sabían bien. Habían visto este patrón innumerables veces. La situación era un callejón sin salida aparente, una barrera levantada por años de abuso emocional y psicológico. Era evidente que las palabras solas, las preguntas, no serían suficientes para perforar esa coraza de miedo y control. Necesitaban algo más, algo irrefutable que desafiara directamente la narrativa de Marcos. Fue entonces cuando Marta, con una calma estudiada, sacó un pequeño dispositivo de audio. «Laura, Marcos», comenzó, su voz serena pero firme. «Hemos recibido un testimonio preocupante. Nos gustaría que escucharan algo». El silencio en la sala se volvió aún más denso. Marcos frunció el ceño. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela. Laura, por su parte, se encogió ligeramente. Marta presionó play. Los sonidos de aquella noche, los gritos, las súplicas ahogadas de Laura, la voz autoritaria y cruel de Marcos, llenaron la habitación.
Cada palabra grabada era un martillazo en el muro de negación. Los ojos de Marcos se abrieron con incredulidad, luego con furia contenida. Intentó apagarlo, protestar, pero Marta lo detuvo con una mirada. Laura, al escuchar su propia voz desesperada, al revivir ese momento de terror a través del prisma de la evidencia externa, se derrumbó. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, brotaron imparables, no solo de dolor, sino quizás también de la abrumadora validación de su sufrimiento. La verdad, grabada y reproducida, había llegado a casa. El sonido de la grabadora, ese testimonio crudo e innegable, desmoronó la fachada de Marcos en cuestión de segundos. Su inicial incredulidad se transformó en una rabia helada, una furia contenida que amenazaba con estallar. Señaló con el dedo a las trabajadoras sociales, acusándolas de intromisión, de difamación, de haber sido engañadas por un vecino entrometido que no tenía nada mejor que hacer que espiar su vida privada. Sus argumentos, antes tan convincentes y manipuladores, ahora sonaban vacíos, desprovistos de la autoridad que antes tenían. La grabación era un espejo implacable que reflejaba su verdadera naturaleza. Laura, por su parte, estaba en shock. Escucharse a sí misma, sentir de nuevo el pánico y el dolor, pero esta vez con testigos imparciales, fue un despertar brutal. No era un sueño, no era una invención de su mente, era real, había sucedido. Las lágrimas caían, pero entre ellas, un atisbo de algo nuevo comenzaba a germinar, la posibilidad de que su verdad fuera finalmente escuchada y creída. Con la grabación como testigo, la dinámica en la habitación cambió drásticamente. Marcos, acorralado por la prueba innegable, intentó una nueva táctica, la victimización. Se presentó como un hombre incomprendido, estresado, alguien que a veces pierde los nervios, pero que ama profundamente a su mujer. Intentó disculparse, no por el daño infligido, sino por el escándalo, la vergüenza que todo aquello le provocaba. Pero las profesionales eran inmunes a sus argucias. Su atención estaba centrada en Laura, que seguía llorando en silencio. Lentamente, con la mirada aún asustada, Laura comenzó a levantar la cabeza. Escuchar su propia voz en la grabación, el sonido de su propio dolor, había roto una barrera interna. Ya no era solo su palabra contra la de Marcos. Había una prueba irrefutable, que validaba su experiencia. Fue el primer paso, apenas perceptible, hacia la recuperación de su voz, un eco de la fortaleza que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora despertando de su letargo. La voz de Laura, que había sido ahogada durante años por el miedo y la manipulación, comenzó a emerger, primero como un murmullo, luego como palabras tímidas y entrecortadas. No fue una confesión explosiva, sino una serie de pequeñas admisiones, fragmentos de verdades que habían estado ocultas. Él siempre decía que era mi culpa, susurró, las palabras pesando en el aire, que yo lo provocaba. Las trabajadoras sociales la escucharon con infinita paciencia, asintiendo, creyendo cada palabra. Le ofrecieron un refugio seguro, un espacio donde el juicio era reemplazado por la comprensión y el silencio por el apoyo incondicional. La presencia de las profesionales, el conocimiento de que había sido escuchada y creída, le dio a Laura una fuerza que no sabía que poseía. La grabación de Roberto no solo había expuesto la verdad de Marcos, sino que había abierto una puerta para que Laura comenzara a redefinir su propia realidad, una donde su voz importaba y su seguridad era primordial. La intervención de servicios sociales no terminó con la revelación de la grabación. Siguió un proceso riguroso y exhaustivo. Marcos fue citado a entrevistas, donde se le confrontó con la evidencia y las implicaciones legales y sociales de sus acciones. Se le ofreció la opción de terapia obligatoria para el manejo de la ira y el abuso, con la clara advertencia de las consecuencias legales si se negaba o si el patrón de abuso continuaba. Para él, fue un golpe a su control, a su impunidad. La realidad de que sus acciones tenían repercusiones, que su dominio sobre Laura había sido desmantelado, era un trago amargo. Este no era el final feliz de las películas, donde el villano era mágicamente transformado. Era un proceso doloroso y complicado, pero era el inicio de la rendición de cuentas,
un paso fundamental hacia la justicia para Laura y la recuperación de su vida. El sistema, impulsado por un acto de valentía silenciosa, estaba funcionando. Para Laura, el camino hacia la curación apenas comenzaba. Los años de abuso emocional y psicológico no desaparecieron de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y arduo que implicaba terapia, grupos de apoyo y la reconstrucción gradual de su autoestima. Las trabajadoras sociales la acompañaron en cada paso, brindándole recursos para encontrar una vivienda segura, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Era un camino lleno de recaídas emocionales, de miedos arraigados y de la lucha por desaprender patrones de sumisión. Las cicatrices emocionales persistían, recordatorios silenciosos de lo que había soportado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Laura respiraba un aire de libertad, un espacio donde podía empezar a explorar quién era realmente, más allá de la sombra de Marcos. Su valentía, una vez que encontró la fuerza para hablar, fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, floreciendo incluso después de la más cruda de las tormentas. Mientras tanto, Roberto observaba desde la distancia. El silencio que ahora reinaba en el apartamento de al lado ya no era el silencio cargado de terror, sino un silencio de calma, de ausencia. Los gritos nocturnos habían cesado. Un día, vio a Laura salir con una maleta, su rostro aún marcado por la tristeza, pero con una nueva determinación en sus ojos. Él nunca le habló, nunca buscó reconocimiento. No era su lugar, pero el alivio que sintió fue inmenso, una ola cálida que lavó la angustia de los meses anteriores. Reflexionó sobre su propia decisión, la ansiedad, el miedo a intervenir. Comprendió que su acto, aunque pequeño y realizado en la oscuridad, había sido una pieza crucial en el rompecabezas de la justicia. La historia de Laura, que él había escuchado en la noche, le enseñó que a veces la mayor valentía reside en el simple acto de escuchar y no mirar hacia otro lado, de confiar en la propia conciencia y actuar con compasión, incluso cuando el camino es incierto y peligroso. La vida en el vecindario no volvió a ser exactamente como antes, pero se estableció una nueva normalidad. Marcos ya no vivía allí. La intervención había llevado a una orden de alejamiento y a que se trasladara. Laura, aunque herida, estaba reconstruyendo su vida en un nuevo lugar, con el apoyo de profesionales y, quizás, con la sensación tácita de que una parte del vecindario, representada por Roberto, había estado de su lado. El aire en la escalera parecía más ligero. Aunque los vecinos no conocían los detalles, percibían un cambio, una calma que antes faltaba. No era un final de cuento de hadas. Las consecuencias de la violencia nunca desaparecen por completo. Pero era un final honesto, un testimonio de la capacidad de recuperación del ser humano y de cómo una intervención, por pequeña que pareciera, puede ser el catalizador para un cambio profundo y duradero. La esperanza no radicaba en una solución mágica, sino en la fuerza para enfrentar la realidad y construir un futuro mejor, ladrillo a ladrillo. La historia de Laura y Marcos se convirtió, en la mente de Roberto, en un poderoso recordatorio del papel del testigo. Él no fue un héroe en el sentido tradicional, no irrumpió en el apartamento con un rescate dramático. Su heroísmo residió en su capacidad para escuchar, para no ignorar la perturbación que se colaba por las paredes, y en su valentía para actuar sobre lo que sus oídos le decían. Su grabación no fue solo una pieza de evidencia, fue la voz de Laura cuando ella no podía hablar por sí misma, un eco de su dolor que rompió el silencio cómplice. Fue la prueba innegable que permitió a los profesionales intervenir eficazmente. Esta experiencia le enseñó a Roberto que a veces, el acto más potente que podemos realizar es el de simplemente ser observadores conscientes, el de no desviar la mirada o cerrar los oídos ante la injusticia que se esconde a plena vista. Un solo testigo, con la convicción de la verdad, puede encender la llama de la justicia y cambiar el curso de una vida. La historia de Laura y Roberto no es solo un relato de injusticia y redención, sino un poderoso llamado a la reflexión sobre nuestra propia humanidad y el impacto que podemos tener en la vida de los demás.
Nos enseña que las batallas más difíciles a menudo se libran en silencio, detrás de puertas cerradas, y que la empatía y la valentía de un solo individuo pueden ser la clave para desvelar esas verdades ocultas. No se trata de ser un héroe legendario, sino de ser un ser humano consciente, dispuesto a escuchar más allá del ruido cotidiano, a ver más allá de la superficie. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu intuición te dice que algo no está bien, si escuchas un eco de dolor en el silencio de tu entorno, te animo a que no te quedes indiferente. La diferencia entre el sufrimiento prolongado y el inicio de la curación a menudo reside en la acción de un testigo valiente. Tu voz, tu observación, tu decisión de actuar pueden ser la luz que alguien desesperadamente necesita. No subestimes el poder de un simple acto de bondad y coraje. Comparte esta historia si crees en la importancia de ser un testigo activo y suscríbete para explorar más historias donde la verdad emerge de las sombras y el espíritu humano prevale.